Estamos aquí para presentaros a Luis, que le conocéis casi todos. Desde luego que nos ha sorprendido a todos con esta su primera novela. Nunca pensábamos que podía escribir tanto y tan bien. Y también escrito, también transmitido y también. Él de toda la vida siempre ha sido un amante de la lectura, siempre le ha gustado mucho, ha estado metido siempre en todos estos temas, pero que lo trasladar aquí al libro nos ha dejado a todos, bueno, los que lo han leído y los que lo leéis os va a encantar. Cómo desde lo más bajo, desde el último pueblo del mundo, se puede llegar a conseguir ideales, si no anarquistas, por lo menos llegar con el apoyo mutuo y con la solidaridad entre todos, pues llegar a donde llegó el protagonista del libro. Un poco más puedo decirlo, ¿eh? Él ha sido militante de esta casa, y además convencido, ¿no? Y está metido en todos los charcos del mundo, hasta el mismo metido, con lo cual pues, es digno de agradecer que vuelva aquí a su casa a presentarnos su obra maestra, que será la primera de muchas, porque ya después de del exitazo del libro, puede ser que nos escriba muchos. Un poco más. Tiene la palabra Luis. Me llamo Gordiano Arroyo. Conocí el mal a los 18 años por haber matado a un hombre. Soy el mayor de 6 hermanos. Todos nos llevamos 2 años de diferencia y hemos mamado cada uno 14 meses de una madre flaca, de hierro y cortada a cuchillo. Mi vida comienza un día de octubre en Carracárdava, con 17 años recién cumplidos y con dolor, como un buen parto bautizado con sangre antigua, roñosa y negra. Todo lo que había visto hasta ese momento y creía mío desapareció en un instante, como un soplo de aire. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a todos, a los compañeros aquí. Bueno, podría saludar uno por uno y os lo merecéis porque, bueno, nunca se sabe cuando haces una presentación de un libro, pues cómo puede ir, incluso cuando lo escribes, no sabes. Pero bueno, y saludo, pero los saludo de verdad, del corazón y con mucha alegría. Bueno, pienso, y aquí hay gente que también me puede corroborar en esto, el gran gozo de escribir, la satisfacción, luego la parte mecánica, pero el gran gozo es estar aquí, ¿no? Estar aquí con vosotros, de verdad, estar aquí, poder explicarme, poder presentar el libro y estar delante del lector, ¿no? Esto es un gozo increíble que ya justifica, bueno, pues muchísimos esfuerzos y muchísimos kilómetros y lo que sea, porque esa es la satisfacción que tiene el libro. Bueno, la novela, vamos allá. Carracárdava, comienzo explicando el significado, es un topónimo de mi pueblo, como he leído aquí, donde comienza la novela, de Sacramenia. Estamos hablando de la frontera sur del río Duero, que este triángulo lo forman pues Peñafiel, que es de la provincia de Valladolid, para que os hagáis un poco de idea, Aranda de Duero, que es de Burgos, y Cuéllar, que es de Segovia. Concretamente este pueblo es de Segovia, pero bueno, está en esa zona fronteriza. Este es el significado de la palabra Carracárdava, pues bueno, significa que está cercano a un lugar, a una ermita que se llama Cárdava. Y eso significa que está próximo a Cárdava. Esta ermita existe, está datada del año 1000, pero es anterior por el tipo de planta que tiene, celtíbera, y quizá sobre templos anteriores. Entonces también el significado, bueno, me han dicho varias versiones y tal, pero bueno, podría significar sencillamente campo de cardos. Y lo que sí que se sabe es que es una palabra celta por el sonido de las dos R's, carro y todo esto. Esta ermita existe ahora mismo, lo que pasa es que está desacralizada y son unas bodegas. Si entráis en internet, pues Cárdava son unas bodegas que tuve la gran satisfacción también de presentar ahí el libro. Las bodegas y la ermita no están concretamente en mi pueblo, que se llama Sacramenia,
sino está en el pueblo de al lado. Y tuve que hacer allí la presentación porque en mi pueblo no quisieron que presentara la obra. Aunque esa es de otro tiempo, porque como digamos que la novela continúa, entonces digo, joder, es que la novela continúa, ¿no? Entonces no encontraron forma de poder. Pero bueno, vino muchísima gente, los 30 que no habían votado a Vox vinieron a la presentación y nos dieron un vino, ahí se portaron bien, vino mucha gente y estuvo muy bien, allí en el propio Cárdava poder presentar la novela. Bueno, la he presentado también en muchísimos más sitios, pero bueno, allí tiene un significado también muy especial. Bueno, que me enfoco muy sí se oye atrás, ¿verdad? Sí. La gestación de la novela, bueno, pues parte de un punto muy doloroso que me obliga a mí a quedarme solo y refugiarme, pues eso, en la única patria posible, en la niñez. Entonces hago viajes mentales para protegerme de esa tristeza y de esa soledad. Entonces hago viajes al pueblo, a la niñez. Yo me fui del pueblo aquí a Madrid pues con 9 años, creo, 9 años más o menos. Y entonces hago estos viajes y allí me encuentro pues con el pueblo tal como estaba, claro, como yo lo recordaba, pues con el río que ya no existe, con la Olmar, que para mí se me representa más grande que la plaza y ya tampoco existe, bueno, pero sobre todo me encuentro con la familia, ¿no? La familia reunida alrededor de la gloria y contando muchísimas leyendas, comedias, mojigangas, de los pastores, de las campesinas, todos estos poemas y todo eso se contaba aquí en mi casa, de mi abuela, de mi madre. Entonces la transmisión oral es muy importante y eso sí que a mí me ha servido de base para comenzar la novela, la transmisión oral. Entonces yo hacía estos viajes, volvía, se lo contaba a mi mujer, que es la que había desaparecido, y bueno, porque ella sí que escribía y asistía a talleres de escritura y de lectura y escribía muy bien, una intelectual muy buena. Y entonces yo se lo contaba, todos estos viajes y tal, y entonces iba construyendo una narración, todo lo que oía allí, todo lo que traía, luego la impresión de aquella gente que venía de Castilla a donde yo estaba. Yo esto lo estoy narrando desde Menorca, entonces el mar también. El protagonista se llama Gordián Arroyo, pero un actor secundario muy importante es el mar, la impresión del mar. Y así se gestó Luego yo lo tenía todo, la construcción de la novela en sí, pues yo lo tenía todo en la cabeza, todo, desde el principio al final. Luego lo pasé, me puse a escribirlo en un cuaderno, pues el motivo todavía no estaba claro en realidad, verdaderamente, ¿no? Pero empecé a escribirlo en el cuaderno y luego lo pasé al ordenador. El ordenador se lo consulté a esta amiga de que lleva los talleres de escritura, que es muy amiga, se llama Ana Aro, y llevan ahí los talleres de lectura y de escritura. Entonces se lo digo, mira, he leído esto porque me encuentro muy mal y entonces mira a ver qué te parece. Y entonces fue ella la que me dio el gran apoyo, ¿no? Me dijo, muy bien, está muy bien, y él era el primer borrador, ¿no? Está muy bien y él es el Juan Rulfo segoviano, así que puedes tirar adelante con ello. Y luego, bueno, pues escribiendo, pues eso, yo no tenía mucha experiencia de escribir cosas, tenía carpetas escritas llenas de relatos, de cosas y tal, pero no me había atrevido nunca a escribir una novela. Y entonces, pues bueno, luego ya ese proceso es muy largo también, me ayuda mucha gente, claro.
sobre todo en las lecturas, porque en la escritura pues es muy difícil, ¿sabes? Por el ritmo que lleva la novela y que es intencionado, el ritmo es muy intencionado y el lenguaje también, el lenguaje austero castellano, que luego se va un poco relajando cuando va llegando al mar, ¿no? Y va creciendo el personaje también. Y entonces, pues, el lenguaje austero, y lo que sí que pretendo es eso, que el lector, las narraciones no son largas, no son ni necesarias tampoco, entonces lo que yo sí que pretendo es eso, que el lector no abandone a Gordiano Arroyo porque está haciendo un viaje y entonces no quiero que lo abandone, que esté ahí con él, y entonces eso sí que es muy intencionado. Y que vaya descubriendo con él, pues eso, esas geografías, tanto físicas como mentales en el viaje pues que vaya descubriendo con él todo esto. Y eso es lo que he intentado, la intencionalidad de la novela. Bueno, seguimos. Las influencias, gente que lo haya leído, que lo vaya leyendo y tal, las influencias me dicen, bueno, si he leído a Delibes, sí, he leído a Delibes, pero no para hacer la novela, yo la había leído y no tiene influencia para mí, yo pienso y tal. Pero porque, ya digo, todo lo baso en esa tradición oral, familiar, donde sí que la riqueza del lenguaje yo lo tengo en la cabeza y entonces no necesito ni ir al pueblo de al lado, sino que en mi pueblo se habla así, mi abuela, mi madre y más gente en el pueblo es que solo hablaban en refranes, entonces todo eso lo tengo yo muy interiorizado y todas esas palabras pues para mí son normales, ¿no? O todas esas leyendas ya. Y entonces lo que sí que quiero, la influencia de Delibes no, pero hoy por ejemplo sí que me gustaría resaltar pues que es el aniversario de la muerte de Antonio Machado. Antonio Machado sí, yo creo que, por ejemplo, que sí, en el tema de Antonio Machado sí que lo clava, ¿no? En el tema de Campos de Castilla o la familia de Álvaro González, él sí que hace una visión muy tremenda y que va con la novela, ¿no? Cuando dice, y se refiere a eso precisamente, a la fuerza de la tierra, ¿no? Que se llama el numen. El numen es como los dioses romanos tenían para denominar, pues eso, los dioses de la tierra, la fuerza de la tierra. Y Antonio Machado dice eso, el numen de esta tierra es sanguinario y fiero, ¿no? Luego dice otro trozo, un trozo de planeta por donde pasa errante la sombra de Caín, más o menos. Claro. Y entonces eso sí que es muy de esta novela, ¿no? Ese reflejo. Bueno, y saco hoy también a Machado, hoy es el aniversario, pero bueno, también por eso, para decir que siendo un poeta sevillano, pues eso, reflejó muy bien, perfectamente el alma de Castilla, ¿no? Y pues, lo que se puede hacer si tú te involucras en estas historias. Bueno, esto de las influencias es una novela de justaposiciones, ¿no? De cuestiones encontradas, ¿no? Parte de la tierra y el mar, ¿no? La inocencia y la culpa, ¿no? El odio ancestral y el amor. El protagonista vive en el pueblo, digamos, libre, pero es preso de esa tierra, de esa fuerza de la tierra. Y sin embargo, está en un penal y es libre sí, porque comienza a ser persona, aprende a leer y comienza a hacerse persona. Entonces, en el penal, digamos, que él se siente más libre que cuando estaba en el pueblo. Bueno, y ya que estamos en un Ateneo, pues decir que también, aunque es una novela, sí, también es muy intencionado, pues eso, ya que pasa el Pisuerga por Valladolid, yo he querido hacer pues muchos homenajes, ¿no? Homenajes, pues eso, sobre todo
que aparece en la novela, y así se llama, son la idea, los compañeros de la idea. Los anarquistas nunca se han llamado entre ellos anarquistas, ¿no? Son los compañeros de la idea. No sé si aquí sabrán más de ello y tal, si es por tener una idea de revolución o de lograr algo, es decir, y ese es el mensaje un poco de que se puede cambiar el mundo con una idea, ¿no? Incluso, o se puede conseguir, aunque parezca imposible, la sanidad pública, ¿no? Entonces, todo eso, ese aliento, también la novela quiere hacerlo transmitir, ¿no? Y entonces hay muchos homenajes, pues eso, desde partiendo de mis abuelos que no vieron el mar, pues a todos con los que el protagonista se encuentra, ¿no? Y se encuentra sobre todo, pues esto es lo más importante, ¿no? Con el humanismo de los libertarios, es decir, aunque la novela no vaya de eso, pero sí que quiere dejar constancia o contrarrestar la propaganda que tenemos negativa, ¿no? Y en contra, es decir, oye, no, es que uno de los pilares fundamentales de nuestra ideología es el humanismo, el que alguien pueda poder pensar o alguien pueda saber leer, todas estas cuestiones. Bueno, y por allí pasan en estos homenajes, pues por ejemplo, que ahora estamos en el centenario de Salvador Seguí. Salvador Seguí estuvo en La Mola. Salvador Seguí se cumple ahora, ya se está celebrando el centenario de su asesinato, y es un personaje muy importante aquí. Bueno, hay gente que sí que lo conoce, pero no es realmente lo que se merece, digamos, porque consiguió, con la huelga de la canadiense, consiguieron la jornada de 8 horas. Entonces, bueno, yo lo que en todo este momento, en todo eso, intento aportar pues un grano, ¿no?, de arena. No es una novela histórica, bueno, o quizás sí, pero bueno, no es un estudio concretamente sino que es una novela sobre esa realidad. Otro personaje también que aparece por ahí es Marianet. Marianet pues lleva una vida paralela a la del protagonista. Marianet es un gitano delincuente de Barcelona que, pues eso, que a través de estar en contacto con los compañeros de la idea, bueno, esto sí lo puedo repetir aquí una y otra vez, a través de estar en contacto con los compañeros de la idea, pues se forma muchísimo y muy bien y tal, y este hombre en el año 34 pues llega a ser el secretario general de la CNT, cuando la CNT tiene 1,5 millones de afiliados, claro. Y que esto es una historia desbordante, ¿no? Y es posible porque se ha dado, es que es verdad, no es que se dé, y por eso se anima a la gente a que las cosas son posibles, incluso las utopías de escribir una novela, pues también es posible. Bueno, también hay otro personaje que es menorquín, Liberto Callejas. Liberto Callejas es menorquín, nosotros tenemos un libro dedicado a él. Es del grupo de Urruti, de los Solidarios, y bueno, pues también pasa por allí. Y le hago yo pues ese homenaje. También pues pasan por La Mola los del levantamiento de Jaca, o otro hecho también histórico, que es la Unión de Hijos Proletarios, que son los de la Revolución de Octubre de Asturias, y que se unen socialistas y anarquistas, es decir, una unión que se ha dado, y que quizá no se parece imposible, pero hay cosas que se dio, y por eso es un homenaje a esta gente que también pasó por allí, la Unión de Hijos Proletarios. Otro personaje que pongo un poema, pero para mí era muy importante ponerlo, es Lucía Sánchez Saornil, que es una intelectual muy importante, pero que no aparece en ninguna generación, en muy poquitas biografías, muy especialistas, y ni siquiera ahora en la recuperación de mujeres de la República, ¿no?, tampoco aparece, y es una intelectual, bueno, es una poeta muy buena, y es una intelectual, y sobre todo que ella fundó o cofundadora de una revista que se llamaba Mujeres Libres, es decir, que es otro hecho también que está ahí, que nosotros queremos recuperarlo y hablar de ello, que en un país de analfabetos, pero a lo mejor del 70% de analfabetismo en un país, pues estas mujeres sacaban en una revista 14.000 ejemplares, creo, sobre la mujer, y una de ellas era ella, entonces pues también aparece.
Y lo más importante, lo más importante es que sí que aparece más tiempo y es muy importante para Menorca y bueno, yo creo que para la historia también del movimiento libertario, pues aparecen las escuelas racionalistas. Las escuelas racionalistas son aquellas escuelas de Ferrer y Guardia, pero que las escuelas de Ferrer y Guardia duraron muy poquito tiempo por hechos históricos, como fue la Semana Trágica, o Mateo Morral, que también está relacionado con las escuelas racionalistas. Mateo Morral es el personaje que tira la bomba en la calle Mayor, y un individualista, y cierran las escuelas racionalistas estas rápidamente. Pero bueno, su semilla quedó y se expandió muchísimo. En Menorca hubo 5 escuelas racionalistas, 5 escuelas racionalistas. Y yo la que trato, o la de la que hablo un poco, pues es la escuela racionalista de Alayor. Y esta escuela, pues esta duró 30 años. Las otras se cerraban y se abrían, pero esta de Alayor duró 30 años, y el hecho magnífico y universal es que era una escuela totalmente anarquista, y entonces eso pues es un hecho importantísimo. Una escuela que por las fotos que tenemos ahora y por una tesis que se ha hecho, pues sabemos todo sobre la escuela racionalista. Era muy grande, 100 niños en una época que estudiarían en la escuela pública 4 o 5. Pero claro, en esta escuela racionalista comían, tenían banda de música, tenían gimnasio, escuela de la naturaleza, libros para leer, la iniciación a leer. Y bueno, y es muy... hay que contarlo porque es muy bonito y tal. Esta escuela, ¿por qué se cerraban las otras y por qué esta no se cierra, no? Las otras, por ejemplo, la del pueblo donde yo vivo, Ciudadela, era socialista, ¿no? Entonces, bueno, se cerraba porque estudiaban niños y niñas juntas. Entonces ese era el motivo de que la inspección de enseñanza cerrara la escuela. Pero la de Alayor queda en un alto. Entonces se ponían allí a un paisano sentado toda la mañana, y cuando veía un coche negro venir, pues era el del inspector, ¿no? Porque además eran carros. Y entonces venían y metían a las niñas, esta era la mesa del maestro, la levantaban y se metían debajo las niñas, y entonces, pues, esa escuela... Y estos flash que voy contando, pues para mí eran muy importantes, ¿no? Y es lo del trasfondo, ¿no? Como dicen en Sevilla, el recao que lleva la novela, ¿no? Porque intenta ser eso un poco, también poner estas cuestiones. Y bueno, y así hablo ya el libro lo edita una editorial que tenemos nosotros, y el próximo libro que editemos será de las escuelas racionalistas, será de esta escuela racionalista. El problema que tenemos es que es una tesis enorme y hay que ponerlo reducirla. Pero bueno, es un estudio muy importante. Es desconocido incluso en Menorca. Es que todo es desconocido. A nosotros nos han escrito la historia y nos la han escrito mal, o no nos sacan movidos en la foto, y esto es lo que sucede, ¿no? Pero tampoco es una historia tan y tal, y además sobre todo de la importancia que tiene. Bueno, pues esa es mi contribución a todo esto. Bueno, la de la editorial, pues tenemos una editorial, hemos sacado 7 libros, 7 en este formato y 2 en otro formato más grande, y bueno, es autogestionada la editorial, porque con el dinero que sacamos vamos haciendo uno con otro, ¿no? Y hemos hecho ya pues todos esos. Y ahora pues ya tenemos para 2 libros. Cada edición es un libro más que tenemos y tal. A ver, que se me olvida nada. Hablar así, por ejemplo, pues en esta escuela racionalista de Ciudadela nosotros hemos puesto una placa. Aunque el maestro era socialista, pues hemos hecho una placa recordándolo, porque también el edificio era modernista y muy bonito, pero ha habido gobiernos socialistas en el pueblo y no han hecho absolutamente nada. Entonces hemos puesto el sindicato a tal. El primer libro hicimos un monumento muy grande en el Paseo Marítimo, está dedicado a los menorquines que murieron en Mauthausen, y entonces pues también tal. Luego también hemos puesto las placas esas de los Stolperstein, que esta es gente que
que murieron en el campo de concentración de Majal, pues dónde vivían, de dónde salieron, ¿eh? Entonces también fue casi una primicia. Ahora se ponen muchas más, pero nosotros vino el artista alemán que las coloca. Bueno, lo que quiere decir que nos respetan porque hacemos cosas en el pueblo. Hacemos mucha actividad cultural de todo tipo, ¿eh? Y bueno, ¿qué más? Bueno, también tengo muchísima suerte, luego soy una persona que tiene mucha suerte, pues he tenido mucha suerte con la portada, que ya se me ha olvidado hablar de la portada. La portada es, cuando se lee la novela se entiende, ¿no? Ese es el tema de la sangre, de la tierra, del mar abajo, y es de un artista que se llama Alexa Grande, y muy bien. Y luego también he tenido mucha suerte con el poema que abre la novela, que también es un poeta, que también es que parece mentira, que él no había leído la novela, se llama Fernando de la Fuente, y me ofreció 4 poemas, y no había leído la novela, le dije más o menos de qué iba, bueno, y es maravilloso también el poema, y bueno, y esa es la suerte también, que todo va muy, muy empaquetado. ¿Por dónde íbamos? Y bueno, y que no se me olvide nadie, felicitar a Valentina, que es su cumpleaños. Y ha venido, eso sí que bueno, y los objetivos del libro, pues bueno, como el objetivo del libro, pues ya está, lo que he dicho al principio, y ese es el objetivo del libro, reunir a los amigos, decir, mira, he hecho esto, explicarlo, poder explicar ahí delante de vosotros. Ahora me preguntáis algo porque algo os habrá colado, o lo que no hayáis entendido, o lo que sea, podéis preguntar lo que queráis. Y que aquí contestará. Y como editorial, pues eso, tener el libro físico entre las manos, ¿no? Y luego el gran logro del libro, pues eso, para mí personalmente, pues es que los objetivos están más que cumplidos, ¿no? A mí me ha sacado pues de ese túnel triste y negro, ¿no? Me ha devuelto, pues, me ha reconciliado con el género humano en su conjunto. Porque cuando voy por ahí, pues me tratan muy bien, y me encuentro con amigos muy antiguos, nuevos, y entonces, pues, solo haberme sacado de ahí, pues ya está más que hemos cumplido. ¿Ya? Muchas gracias, buenas tardes. Tendréis que hacerle preguntas, ¿no? De uno en uno. Sí. Bueno, yo quiero decir que conozco a Luis hace 50 años, dentro de cuánto celebramos 50 años. Las bodas de Y cuando comenzamos a compartir piso y la transición política y bocadillos y tal, y ilusiones, yo siempre tuve claro que Luis terminaría escribiendo un libro. No sabía cuándo, ni cómo, ni de qué, pero porque demostraba mucho amor a los libros que nos gustaban, los leía, releía, tomaba notas, los guardaba y eran verdaderos tesoros. Y pensé, digo, bueno, pues este hombre algún día, con todas las historias que nos contábamos, la misma de la España profunda, de un pueblo de Soria, el de Segovia, teníamos muchos puntos en común, y nada, por fin el libro ha salido, y bueno, ha sido una sorpresa agradable, porque refleja muy bien la historia que comentábamos, de la España profunda, aquellos años, de las familias, de los odios, y sobre todo a mí me parece que una de las cosas más importantes es que es un canto a la amistad, a la solidaridad. Y bueno, pues nada, pues yo lo tengo ahí guardado, lo he leído y lo releeré cuando pase un tiempo, porque creo que siempre en la segunda lectura se van descubriendo cosas nuevas. Así que nada, os animo a leerlo. Y Luis, luego lo de la caña lo hablamos, ¿no? Nada más, os animo a que lo leáis porque me parece muy interesante.
A ver, joven. Luis, has dicho al principio en la presentación que cuando te fuiste del pueblo y luego volviste no estaba el río. Eso me ha llamado la atención, que no había río. ¿Cómo que no había río? ¿Los ríos desaparecen? Se ha secado. Se ha secado. Se ha secado el río. Se ha secado. Y tenía cangrejos. Y ya no hay río. Ya no hay río. Ni Olma. Pero siguen igual, ¿eh? Siguen vigorosos. Joven. Yo conozco a Luis hace muy poco, así que no parto de las referencias que teníamos. Yo parto del libro, con él charlamos sobre tiempos muy agradables, me despertó mucho cariño, pero yo me enfrenté al libro sin saber lo que me iba a encontrar. Sabía que era un escritor novel y un buen amigo me había dicho que era un muy buen amigo suyo, que ya eso era un aval tremendo, ¿no? Pues me pongo delante del libro y digo, a ver qué ha hecho este hombre, ¿no? Y tropecé con un maestro. Es espectacular. Si no lo habéis leído y no lo hacéis, estaréis tontos. Es un libro espectacular. Primero, el lenguaje es muy bueno. O sea, el tipo que ha escrito ese libro conoce su idioma y sabe cómo usarlo. O sea, no es un libro hecho de cualquier manera por un buen chaval que se explica como puede. No. Está muy bien escrito. Luego, el ritmo de la cita, el ritmo es excelente. Es un libro donde hay cambios muy importantes, pero casi parece que no pasa nada. Parece que los momentos se quedan parados. Y sin embargo, la vida sigue evolucionando de una manera tremenda, ¿no? Y eso lo hace con mucha naturalidad. El ritmo es buenísimo. Y la historia, que hay que centrarla en el gran personaje que nos ha salvado la entrada, el gran Gordiano, es un personaje que empezaréis observando diciendo, ¿y este de qué va? Y la acabaréis queriendo con rabia, ¿no? Yo solamente puedo dar las gracias a este hombre por haber escrito ese libro maravilloso. Sí. A mí sí me ha chocado, es una cosa buena. A mí me parece que estaba leyendo un poco de Juan Rulfo. Es decir, a ver, no sé, pero me refiero que me recordaba mucho al escritor Juan Rulfo, como lo has comentado tú también al principio. Me parece que sí. Pero sí me ha encantado el libro, tengo que decirlo, pero bueno, es como si oyeras también hablar a tus abuelos. Yo es que eso ha sido. Pero sí me ha chocado, si te puedo decir, es que Castilla, lo mismo que Delibes, trata la Castilla, pero al final acabas queriendo esa Castilla. En ti me dio mucho resentimiento la Castilla. Es decir, el protagonista se enfamba y efectivamente ahí donde se libera y todo, pero la Castilla se me quedó un nudo en la garganta de cómo se trata. Es decir, que hay algún sentimiento que efectivamente yo veo que el protagonista no le gustaría volver a Castilla a vivir, claro, porque es que, no sé, una cosa es ver los inconvenientes, pero es que el protagonista, bueno, se fue de acuerdo por una circunstancia muy grave y saliendo, pero a mí me dejó el fresquerísimo, cosa que el mar es una maravilla, ¿eh? Te entran ganas de cuando habla con el mar y de toda la isla, pero es una contradicción tan separada que no sé. Nadie me había dicho que existía un lugar que se llamaba mar. Nadie en el pueblo había hablado de su existencia. Quizás nadie lo había visto. De lo contrario, seguro que no habrían dejado de hablar de él. En mi pueblo cuentan la misma historia millones de veces, sin tener en cuenta el tiempo que transcurre desde la primera vez que se contó. Lo miraba, me tenía absorto como si fuera un imán, me rascaba la cabeza. No puede ser, no es verdad. Lo decía en voz alta, hablando con la pared. Una inmensa llanura, una sábana más grande que toda la provincia de Segovia. Ahí cabía todo. No podrías poner lindes, mojones o cañadas, ni decir, ese trozo es mío. Si en el pueblo hubiéramos tenido el mar, no habría sido necesario matar a nadie. Tendríamos sitio para todos y para todo. Sí, ese es el drama de Castilla también, ¿no? Bueno, no lo Él sé. no puede volver, pero hay gente que sí que puede volver. Él no va a volver de protagonista, vamos, pero sale huyendo de ahí como echando pestes. De acuerdo a su circunstancia, pero si no hubiera sido esa, hubiera salido por otra.
porque tiene Sí, tantas no. inquietudes en su interior que eso le queda chico. Pero no sé. No, hombre, si son los datos. Sí. Si éramos 1500 y ahora son 100, ¿sabes? Pues es que falta gente. Y el río no tiene agua. Y el río está sin agua. Sin agua. Algo pasa, sí. En las cifras es lo que... Joven, sí. Hola. Bueno, un anualo al libro de... Sí, oye, no, esto que me va a costar carísimo luego. Conociendo a Luis, la verdad es que yo cuando lo empecé a leer sin ninguna expectativa, porque es un hombre que tiene un grandísimo sentido del humor, siempre está con chascarrillos y con bromas y con tal, y yo sinceramente descubrí un escritor, un amigo muy querido, que no esperaba que tuviera esa capacidad. Inútil. Qué inútil. Se parecía tonto. Muy bueno. Como lo de la película de Woody Allen. ¿Por qué no sitúas el menor con conocimiento del Es lugar? que, no, hombre, por eso yo intento que acompañen al personaje porque hace ese viaje, porque ese es el viaje que he hecho yo, ¿sabes? Ese es el viaje que yo he hecho y yo he descubierto el mar y me parece que también que lo dice que mi casa es donde, pues ese sitio, ¿sabes? Donde lo hueles, donde yo qué sé, los apátridas es lo que tenemos. Nos ponemos en cualquier sitio, ¿sabes? Y es eso lo que se trata. Entonces sí que, perfectamente, sí, así es. Te quiero decir, y por eso yo quiero que la acompañen como, pues eso, como yo le quiero, pues como ha dicho Pepe también, pues eso, que vayas con él. Me recordaba la película de Woody Allen que sale ahí los padres con la careta cuando atraca al banco. Pero bueno, coge el dinero y corre, ¿entiendes? Pero bueno, insisto en lo de Menorca, que Sí, es sí. el viaje que tú has hecho, pero también da la casualidad de que tiene mar, y Sí. además da la casualidad de que tiene una cárcel que se llama La Mola, y en la que están detenidos los 30 y tantos compañeros anarquistas en ese momento que llega Gordiano. Sí, sí, sí. Quiero decir, eso también influyó en que lo situaras en Menorca, ¿o no? Sí, también, sí, por el homenaje, quiero decir, buscarle un poco más de la esencia. El que fuera toda esta gente allí a La Mola no es casual tampoco, ¿eh? Cualquier revolución que había en Barcelona, aquella del Llobregat, que declararon el comunismo libertario, ¿qué pasaba? Llenaban la Modelo, cuando estaba llena la Modelo, llenaban un barco, y cuando estaba lleno el barco, pues para Menorca, incluso creo que hubo viajes a Soligny o a Fuerteventura, ¿verdad? Que estuvo en Amur, no sé, vamos, sí. Y entonces te mandaban para allá, sí. Y ese es y La Mola es una fortaleza, vamos, en una isla, imagínate, y también pensaba eso, estos de Sacramenia, pues imagínate en la isla, ¿no? En una isla, que La Mola es otra isla, ya tienes que saber nadar para llegar al enfrente, pero bueno, aunque supieras nadar, que no sabías nadar, es otra isla, entonces es un penal, vamos, perfecto para llevar y además es muy grande, es enorme, es una extensión, pues es una isla pequeñita, pero muy grande. 132. Este es mi sitio, no hay otro sitio en el mundo para mí, aquí hay algo que me reconoce, que sabe mi nombre, un espejo en el que me miro y me veo como persona. Este es ese lugar del mundo que solo con olerlo sabes que es tu casa. Le dije, que se va el amigo, ese tema de... y por eso elegimos. Bueno, yo no sé si te recuerdo, Luis, yo también llevo en esta casa mucho tiempo, pero podríamos decir que no he hablado contigo. Tampoco he leído la novela. Entonces, va a decir este señor que no ha leído la novela. Peor que lo de Rosa. Bueno, no me da un tiro, pero no voy a dejar de hacerlo.
quería resaltar dos cosas. Una, que citas en tu novela aparecen dos personajes muy distintos, como Salvador Seguí y Marianet. Los que sepan un poco de esto, de la historia de lo libertario, pues les puede chocar. Y a los que la conocemos un poco más, porque llevamos mucho tiempo leyendo cosas de los libertarios, nos parece que se pone de manifiesto una cosa que desde mi punto de vista es seguramente de las cosas más valiosas que los libertarios han aportado. Y es que Salvador Seguí, que encarnaba un poco a los sindicalistas de todos los días, de la pelea diaria, y Marianet, que por sus orígenes encarnaba justamente a los anarquistas, a los que querían todo pronto ya, son dos personajes que coetáneos, es decir, que simultanean sus vidas, se conocen y coinciden los dos en un proyecto común, que es una organización de trabajadores que se llama sindicato y que sigue siendo un instrumento de la clase trabajadora, y consiguen los dos ponerse de acuerdo en que lo importante es que ese instrumento sirva a la clase trabajadora, que todas las diferencias que pueda haber se puedan resolver en el tiempo, y que lo importante es, el objetivo es la clase trabajadora. Esto no está en la novela, claro, pero en mi imaginario he querido entender que la cita de estos dos personajes, la aparición de estos dos personajes, responde a esa idea profunda de la aportación de los libertarios. Y la segunda cosa que quería comentar es que... ahora se me ha olvidado. De momento eso. No, que sí, perfectamente lo de la novela, lo he dicho, el humanismo, que reflejarlo es la solidaridad, esos valores, pues eso es lo que tenemos que... Y bueno, ya es una cosa interna. Si nosotros, que esto lo sabe, también lo digo en reunión, si nosotros proclamamos que la libertad individual, que cada individuo, pues cada individuo pueda pensar por sí mismo, pues claro, pues tiene que haber muchas opiniones. Y eso es que muchas veces dicen, no, es que dice una cosa, pues no, es que es parte del ideario, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. En eso, y eso lo tenemos que acostumbrar a que si tú proclamas eso, pues luego pues, cada uno piensa diferente, pero muy diferente. Luego es eso, que haya un consenso o que digamos, venga, pues la sanidad pública, ya está. Sí, la otra cosa que me acabo de acordar de ella Mande. es que esta es que yo recuerde, la quinta novela escrita por compañeros de ahora, cuyos contenidos tienen, con historias muy diferentes, tienen referencias. Las 5 novelas que he leído, esta no la he leído, las 4 y esta no la he leído, tienen referencias al ideario libertario, de alguna manera, en personajes, en situaciones, en soluciones. Bueno, eso a mí me llena de ilusión, porque quiere decir que además de luchar por la peseta y por un mejor convenio, esta casa ha dejado un rastro en muchos de vosotros, de los que habéis escrito, y ese rastro lo veis en vuestro corazón y lo expresáis de esta manera, ¿no? Escribiendo, otros a lo mejor no han podido escribirlo, pero lo llevan en su corazón y lo expresan cada día, ¿no? De manera que esto es un homenaje a las ideas libertarias, ¿no? Que sí, que es que te da rabia, por eso lo haces, porque te da rabia, y cuando ves una cosa correcta, yo me recuerdo una novela de Valenzuela que está desarrollada en este barrio y es novela, pero es muy justo, y no había leído, y eso que no le encontraba mucha cosa y no me gusta mucho y tal, pero joder, por lo menos el tipo es la primera vez que leía cosas correctas, cosas normales, ¿sabes? Sobre el comportamiento en el 36 de esta gente aquí en el barrio Cuatro Caminos, a través de un caso también y tal, pero también te pone en su sitio, y el día que me lo encuentre por ahí, pues se lo agradeceré,
porque digo, es que es así. Por eso te decía también lo de la y porque es muy correcto y aparecen todos esos personajes tal como son. Pues aparece Cipriano Mera, porque es que luego, si lees, ¿sabes? El que esté interesado en muchos libros de historia, pues joder, es que lees muchísimos libros de historia donde la batalla de Guadalajara, por Cipriano Mera no aparece, joder, y es que te indigna, porque aparece el campesino que estaba en Torrejón, aparece el otro que estaba, pero bueno, ¿pero qué pasa aquí? Aunque no te guste la ideología o lo que sea, y tú escribes la historia, pues por lo menos un poco, lo que, en su justa medida, ¿no? Y eso es lo que te da rabia, y por eso escribimos, dame el nombre de estos 4 que se van a enterar por copiarme, por taparme. Bueno, otro detalle importante es que al final alerta, que no hemos vendido todavía los libros. También encuentra el amor. Sí. No, hombre, eso del odio y frente al odio ancestral encuentra el amor, claro que sí. Que es lo más bonito. ¿Cómo introduces ese personaje de su... Sí, pero no cuentes el final porque es muy polémico. Hay grupos de presión diferentes. No me la líes. No, pero ella pertenece a la escuela que dice que vas a hacer el segundo libro. Ese sí que no, porque a mí eso sí que me ha levantado mucha curiosidad. Yo no sabía que existían esas escuelas. Sí, pues existían, sí. No, ni idea, yo le ando teniendo. Y me gusta entonces cuando dices el siguiente libro, sí, porque ella hablas de que ella era de la escuela. Sí, ella era de la escuela y entonces aparecerá toda esa gente, claro. Y se aparecerá esa historia. Pero, ¿sabes? Eso no va a ser novela, es un estudio real. Ahí es muy bonito también, porque claro, todo eso costaba mucho dinero, pero para que veáis la solidaridad del ser humano y su grandeza. Pues ese dinero venía de Córdoba a Argentina, desde Argentina, los menorquines que se habían ido a Argentina, que se habían ido a ganar dinero y a ganarse la vida, mandaban el dinero para la escuela. Y se sabe qué cantidades mandaban y cuánto y cómo. Es increíble. Por eso le digo, son historias que te desbordan. Oye Luis, y ahora mismo que es la mola, ¿tiene alguna utilidad? Es de los militares y queremos hacer una conferencia para Salvador Seguí, que va a venir Paco, joder, y que no nos dejan. ¿Que quién va a hablar? ¿Qué vas a hablar? Pero ¿qué más te da a ti lo que voy a hablar? Nos ponemos a parir. Joder, ¿a qué hemos venido? Pues hemos tenido que pedir un permiso especial. Tienen una concesión con una empresa que cobra la entrada, hacen visitas, tienen un sitio para charlas, para conferencias, hacen bodas, bautizos y comunión. Pero el día que se enteraron que la CGT iba a hacer una charla sobre Salvador Seguí, bueno, todo lo que te puedas imaginar. El coronel que... Pues decimos que no vamos a que vais a casar. Una vez que estemos dentro... Y ha habido que pedir permiso. Yo creo que la fecha ya está casi más o menos puesta, pero han sido duros, de verdad. ¿Tendría que tener el permiso? Creo que sí, porque le pusimos, mandamos a María José, la de las peleas, le puso firmes. ¿Alguna pregunta más? Oiga. No, simplemente, bueno, aparte de darte las gracias por el... La que usted tiene. por el libro, simplemente ese detalle que lo has comentado cuando has hecho tu intervención, como dentro de un penal encuentra la libertad, o sea, lo que es la libertad intelectual de las personas. Por lo tanto, es ese mensaje de, da igual que nos pongan barreras, que tenemos que estar por encima de esas barreras para poder ser seres humanos y estar liberados nosotros mismos. Y muchas veces es donde empezamos a poner esas barreras que nos limitamos. Entonces, fijaros, es verdad que es curioso que dentro de un penal donde una persona encuentra su libertad. Sí, hacerse persona. Porque puede pensar. Y sin embargo, y era así, estas jóvenes de Soria lo pueden contar, es que era la lucha a muerte con la
tierra, pero una cosa exagerada en lo que te cuentan y en los relatos, una cosa que no tenía parangón. Y bueno, luego también es muy bonito, pues eso, cuando a día de hoy el desconocimiento que hay de unas zonas a otras, yo que viajo, pues eso, hay mucho desconocimiento en aquella zona del Levante, pues por ejemplo eso de Castilla ya, bueno, o de al revés también, de cómo son los payeses allí, los agricultores, y eso también te choca mucho. Una puntualización pequeñita. Pepe, tú lo que quieras. Y antes decía Luis que las influencias, hablaba de Delibes, hablaba de Machado, yo si no lo repites, no creo que ninguno de los dos. Yo creo que es un lenguaje propio. Y además, quédate con él, que los puedes desarrollar con el suyo. Sí, pero un lenguaje propio y bastante bueno. Sí, pero que no solo propio, sino que no he tenido que ir ni al pueblo de al lado. Es que estaba allí en la familia, porque ya digo, es que esa tradición oral, que también es un homenaje a esa tradición oral, pues es que, bueno, hasta mis sobrinos saben los poemas que contaba la abuela, la tatarabuela, todo el mundo sabe, los ha oído, los ha escuchado, las comedias, todo. Entonces eso te va quedando allí. En la gloria, ¿sabéis lo que es? Estar en la gloria. No, pero no solo es el lenguaje que, bueno, porque puedas dominar de tu tierra y todo eso, es también cómo lo escribes, el desarrollo literario. Bueno, a eso le da muchas vueltas. Sí, bueno, para los escritores, para algunos escritores, por ejemplo, también otras curiosidades, pero eso debe ser de la edad, ¿no? Que le daba muchas vueltas en el ordenador y tal, pero solo cuando hacía una fotocopia, lo tenía en papel, es cuando avanzaba muchísimo. Me daba cuenta de que iba una palabra repetida en vez del ordenador, fíjate que te lo podía decir el ordenador, ¿no? Pues no. Cuando lo tenía en papel, y me parece que hice como 4, pues es cuando verdaderamente... Pero si he pasado por aquí 80 veces. Y tienes que dejar de repasar, porque si no deja de repasar, no deja de cambiar. Sí. La cosa. Viciosa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.